Entonces, chicos, nos quedamos con el tema de estamos estudiando qué es Kabbalah. Estamos hablando que es una tecnología para entender el alma. Kevin, bienvenido. Para entender el alma, no solo el alma, cómo está constituida, el proceso del alma y este mundo en el que habitamos, ¿ok? Camilo, Kevin, bienvenido. Dani me dice que si se escucha bien, perfecto. Bien. Entonces, voy a empezar a explicar, Miller, voy a empezar a explicar un poquito cómo está conformado nuestro mundo. Si bien ustedes ya tienen el documento, para que no se confundan, Dianita Wonder, bienvenida. Para que no se confundan, vamos a hablar un poquito, bueno, el documento, hay toda una parte que habla sobre cómo funciona el deseo, eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora quiero que entremos a hablar en cómo está constituida el alma, primero, y cómo es el proceso de manifestación, que al fin y al cabo, eso es lo que explica la Kabbalah, cómo vamos a manifestar nuestro pensamiento en este mundo físico, ¿ok? Así que, por favor, anoten lo siguiente. Vamos a entrar en un momento un poquito álgido, porque este grupo se llama Adquisición de Nuevos Intelectos. ¿Por qué le pusimos así al grupo? Porque solo a través de adquirir nuevos intelectos es que puedes llegar a alcanzar un nivel de alma superior. ¿En qué consiste todo? Realmente todo consiste en poder adquirir ese nivel de alma particular. Lo que nosotros como comunidad judía tenemos o hemos tenido por mucho tiempo es como que nos hemos refinado para ser esos recipientes que ya logramos canalizar un alma espiritual. Entonces, anoten por favor, porque es muy importante que lo tengamos claro, cómo está constituido el ser humano, con qué partes está constituido el ser humano, y tiene que ver primero con Ruach. Ruach es espíritu viviente, se escribe R-U-J, R-U-A-J, Ruach. El Ruach es el soplo. Más adelante voy a explicar que hay un Ruach, que es como que hay un espíritu viviente en el cuerpo y en la cabeza. ¿Qué es lo que muchas veces se desvanece? Marcelita Ríos, bienvenido. John, bienvenido. Degli. Cuando una persona se desmaya y no puede estar erecta, es justamente ese Ruach. La persona pierde, no es que pierde el alma. La persona pierde el Ruach, esa fuerza vital que lo mantiene en pie por una debilidad, por lo que sea, pero no logra perder el alma. ¿Ok? Entonces tenemos un Ruach en el cuerpo, un Ruach en la cabeza. Lo que le pasó a Schumacher, por ejemplo, fue que el Ruach de la cabeza lo abandonó. Por eso estuvo tanto tiempo. Hay personas que tienen, digamos, como muerte cerebral o en los órganos. Eso habla de los dos tipos de Ruach que tenemos. Después tenemos lo que se llama Nefesh. N-E-F-E, Nefesh, termina en S-H. Nefesh. ¿Qué es el Nefesh? El Nefesh es lo que se conoce como alma básica, como alma animal, alma básica o alma animal. Ya vamos a ver por qué la llaman alma animal. Esta alma lo tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene Nefesh. Es un alma instintiva. ¿Por qué se llama alma animal? Porque todos los animales también tienen un Nefesh, pero hay niveles. El Nefesh de un animal, la inteligencia de esa energía es distinta a la inteligencia básica o animal del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra alma básica nos permite razonar y nuestra alma básica nos permite hablar, ser parlantes, cosa que no le permite a un animal. El Nefesh de un animal no le permite razonar y no le permite ser parlante. De ahí es que vamos a entender que el hombre debe construirse en un ser humano. Por eso se llama ser humano. ¿Por qué? Porque es una acción activa el convertirse en ser humano. Si no, simplemente somos animalitos más sofisticados. ¿Ok? La lucha de la evolución del ser humano y la magia, digámoslo así, o el conocimiento de la Kabbalah, es que le presta al ser humano herramientas, o al hombre
le presta herramientas para poder transformarse y llegar a ese nivel de ser humano. Entonces vamos a ver cómo el Nefesh, por eso hay personas que se las llama desalmadas, o vamos a entender por qué hay personas que tienen comportamientos como si fuesen de un animal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son dominados. Sergio, bienvenido. Claudita, bienvenida. Nacides, bienvenido. Ahí son personas que son dominadas por esta alma animal, que es una alma básica, es muy instintiva, ¿ok? Y vamos a ver cómo esta alma logra bloquear ciertos procesos cognitivos, ciertos procesos de razonamiento, y vamos a ver cómo el alma divina logra desbloquear estas partes de nuestro cerebro, estas habilidades cognitivas y de razonamiento. Bien, entonces vamos a entender que el ser humano está conformado por Ruach, por Nefesh. Ruach es espíritu viviente, en este caso para nosotros. Nefesh, que es alma básica o alma animal. Vanessa Zambrano, bienvenida. Y la Neshama. Neshama se escribe N-E-S-H-A-M-A. Neshama. La Neshama es lo que se conoce como alma divina. Esta alma divina es la que tiene atributos especiales, es la que permite activar ciertas partes de ciertas funciones cognitivas, pero sobre todo es la que activa el proceso creativo real en el ser humano. Toda persona que logre adquirir esa Neshama logra activar un proceso creativo en el ser humano. ¿Okay? Alejandra Restrepo, bienvenida. De ahí es que cuando comencemos a entender que el éxito en el hombre, incluso la prosperidad, tiene que ver con el nivel de alma que tenga, tu urgencia va a ser por adquirir intelectos divinos, no por trabajar más. ¿Por qué? Porque se sabe que incluso la representación del trabajo físico es la representación de una falta de conciencia espiritual. Entonces, por eso vamos a entender que las personas, entre más trabajo mental hagan, más dinero ganan. Entre más trabajo físico hagan, menos dinero ganan. Todo tiene que ver con el intelecto, pero ese intelecto no está ligado al conocimiento. Ojo con esto, que es un plus que vamos a ir entendiendo. No solo va a ser conocimiento, sino que vamos a adentrarnos en entender el proceso de entendimiento. ¿Cómo es el proceso mecánico para generar entendimiento? Porque la clave de todo es el entendimiento, no el conocimiento. Hay muchas personas que poseen un gran conocimiento, pero no logran tener lo que se conoce como sabiduría, que es saber poner en práctica ese conocimiento. Betty, bienvenida. Uy, desde México, muy bien, Betty. Entonces, los voy a ir guiando para que comience a crecer en ustedes una ambición de poder ser recipientes para bajar, para canalizar intelectos divinos. Alejo Moreno, bienvenido. Dusneida, bienvenida. Esa ambición los tiene que llevar, desde el buen sentido, a querer ser superiores. Henry, bienvenido. Edna, bienvenida. Charlie creo que había puesto que arrancábamos a las 7. Mi idea era ya estar a las 6:45 en el aeropuerto. Vivi Mesa, bienvenida. Entonces, lo importante acá es que lo que vamos a pretender con las meditaciones y con el estudio de Kabbalah es activar esa ambición para adquirir estos intelectos divinos. Ahora, hay algo que es muy importante y se dice que cada vez que la persona está estudiando Kabbalah, es como si estuviese parado recibiendo la Torah. ¿Qué es lo importante de eso? Lo importante de eso
Es lo que te está diciendo es un código, y te está diciendo cada vez que estudias Kabbalah, estás eliminando de tu campo mórfico la energía de muerte. ¿Qué es la energía de muerte? La energía del caos, del fracaso, de la quiebra, de la no prosperidad. Entonces vamos a entender cómo, ahora es como que les va a hacer un clic, cómo la riqueza o la prosperidad está ligada a un nivel de espiritualidad, a un nivel intelectual más elevado. De ahí entenderán por qué es tan importante el estudio. No siempre un estudio académico, sino el estudio de las leyes y el estudio del refinamiento humano. ¿Por qué? Porque cuando vos asumes la responsabilidad de convertirte en ser humano, automáticamente el flujo del sustento comienza a estar más disponible para vos. Bien, entonces, así como anotamos que hay un Ruach, un Nefesh y una Neshama, hay dos niveles más de alma que son muy elevadas, que es Hayá y Yehidá. Hayá, J-A-I-A, Hayá, que quiere decir vida, y Yehidá. Son dos I-E, literalmente como suena, I-E, Ji, con J, Yehidá. Son dos niveles más de alma. Moisés, que fue el mayor de los profetas, llegó al cuarto nivel. Se dice que el Mesías va a tener el quinto. Mónica, bienvenida. Clemencia, bienvenida. Se dice que el Mesías va a tener el quinto. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento todos vamos a adquirir ese quinto nivel de alma. Ahora imagínense, el cuarto nivel de alma hacía que Moisés brille en su totalidad. Se tenía que poner un velo por el resplandor que tenía. ¿Qué quiere decir eso? Moisés lo que tenía era mucha más próxima el alma, literalmente brillaran. ¿Vieron que hay personas que se dice está tan feliz que está radiante? La felicidad es un condimento, pero fundamental en la prosperidad de la persona. Si ustedes ponen atención, Diego, bienvenido. Si ustedes ponen atención, la persona lo primero que opaca es su felicidad. Lo primero que la persona opaca por economía, por lo que sea. Me dice Henry que perdió señal. Díganme porfa, chicos, cómo vamos con la señal. A mí me marca bien. Henry, ¿dónde quedaste? ¿Dónde perdiste señal? Pónganme ahí un feedback. A ver si tal vez... Entonces, nuestro cuerpo está constituido por Nefesh, por Ruach, Nefesh, Neshama, que es la que tenemos, aunque no lo crean, que es la que tenemos que adquirir, Hayá, que es la que alcanzó Moisés, y Yehidá, que es nada, digamos como la superior, que se dice que es la que va a tener el Mesías, o todos cuando logremos, cuando la humanidad llegue a ese nivel, que nuestro cuerpo será diferente. Por eso se dice que hoy el cuerpo sostiene al alma, pero en el futuro el alma sostendrá al cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo va a ser un cuerpo mucho más sutil, y ya lo estamos viendo. Se vienen cambios diferentes en nuestra estructura. Al subir la vibración de nuestro cuerpo, las necesidades van a cambiar, deseos instintivos van a cambiar. Entonces realmente creo que va a estar muy... Nos falta muy poco tiempo para experimentar esto. Creo que va a estar muy interesante, muy chévere esto. Bien, entonces todo nuestro estudio va a estar basado en poder bajar intelectos. ¿Para qué? Para asegurarnos que nos estamos convirtiendo en seres humanos. ¿Ok? Nos vamos de alguna manera a esforzar y vamos a garantizar. Una persona me dijo, bueno, ¿cómo puedo saber que tengo un alma diferente realmente, o que adquirí un alma? Pero estamos hablando que esta alma lo que hace es activar los atributos divinos en nosotros, en las personas. Bien, ahora, ya que hablé de cómo está conformado, por eso van a entender por qué el código, por qué la Torah tiene 5 libros de Moisés. Los 5 libros tienen que ver con cada nivel del alma. ¿Se acuerda que hablamos que el primero era literal,
El segundo eran como esas historias y los detalles. El tercero era como la parte ética. Y el cuarto nivel de interpretación era como el cabalístico. Y eso también está unido a los niveles del alma. Pero ahí ya van a entender por qué la Torah tiene los 5 libros. Porque de alguna manera cada libro está dirigido a una parte del alma. ¿Ok? O sea, este es el manual del ser humano, y como nosotros estamos constituidos por 5 elementos, entonces hay 5 libros que pertenecen a cada elemento. Ahora vamos a ver cómo está conformado esta dimensión. Vamos a ir poco a poco porque nos falta mucho material, chicos. Vamos a ver cómo está desglosado este mundo o estas dimensiones en el que vivimos. Entonces, primero vamos a poner que hay algo que se llama el mundo de la emanación, que ya lo vamos a ver el símil de la mente, pero es algo que se llama el mundo de la emanación. Hay un mundo que es de la emanación, pongan ahí, y quiero que se imaginen como si fuesen líneas horizontales una abajo de la otra. Entonces tenemos el mundo de la emanación, tenemos el mundo de la formación, el mundo de la creación y el mundo de la acción. Yo ya llegué, yo me voy a hacer en un lugar, chicos, denme un solo segundo. Les agradezco. Un solo segundito, chicos. También muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jorge, que les vaya muy bien. Muy amable, me atendió. Que tengas buen viaje. Gracias. Buen viaje. Hasta luego. Bueno, chicos, esto es en vivo, pero no quería que perdamos no quería que perdamos la clase, porque es muy importante tener los estudios. Igual yo creo que ya en unos minutitos tengo una sala tranquila, me subo a la sala de Avianca para que estemos tranquilos. Entonces, quiero que se imaginen 4 mundos donde ese va a ser un proceso que también vamos a estudiar, cómo es el proceso de materialización. Entonces tenemos el mundo de la formación, mundo de la emanación, ahora me confundí un segundito, no sé si Connie me puedes ayudar, creo que vos tenés los apuntes, que en hebreo es Olan Asia. Primero viene el mundo, primero le doy mundo de la creación, mundo de la formación y mundo de la acción. Ya les voy a explicar, ustedes en los apuntes tienen un ejemplo que es de un arquitecto, que es como que se te viene en la cabeza el tema de armar una casa. Una vez que llegó la idea de armar la casa, que ese es el mundo de la formación, el mundo de la emanación, le tenés que empezar a dar forma, a empezar a crear. Vos dices, bueno, ¿cuántas habitaciones va a tener? ¿Cuántos baños va a tener? ¿Cómo va a ser el terreno? Sigue siendo un proceso mental, pero más detallado. Después ya pasa al mundo como tal de darle forma, que son que sería como ya los planos, que serían nuestras emociones, serían como los planos. Y por último el mundo de la acción, que es cuando ya compras los ladrillos. Literal, así funciona como nosotros materializamos. La gran pregunta es, yo muchas veces he dicho que el proceso de materialización lo cumple cualquier persona, pero ¿por qué materializamos lo que no queremos? Ese es ahí como la cuestión. ¿Por qué? Porque toda persona logra cumplir este proceso de materialización. Lo único que hay personas que materializan, digamos, cuando vos ves a tu alrededor, estás materializando el producto de tu propia conciencia. Voy a proponerles algo, chicos. Yo hago acá el check-in, ya llego a la sala VIP, entonces vamos a hacer como una tercera conexión y ya nos quedamos tranquilos, porque yo ya salgo recién hasta como las 8:30, ¿listo? Entonces, chicos, me voy a volver a conectar. Les pido disculpas, estén pendientes, ya me conecto nuevamente. Entonces, de alguna manera, nuestro desafío va a ser entender la conciencia y el filtro de cómo vamos a materializar realmente. Entonces recuerden, nadie no materializa, solo que se materializa mal. Entonces, al entender cómo están formados estos mundos, lo más importante es entender cómo funcionan en nosotros. Entonces, les venía hablando que estaba la vasija, lo primero que existió fue el deseo
de compartir, el deseo de conexión. Eso es muy importante tenerlo presente porque es el fundamento de esta vida, la conexión, conectarnos. El egoísmo o la separación, por eso es tan dañino el tema de juzgar. Cuando juzgas a una persona es lo peor que puedes hacer. Incluso ya vamos a ver que hay, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito de los 13 atributos de misericordia? En esos 13 atributos de misericordia vamos a especializarnos en el octavo y en el número 13. Y el número 13 es el indulto. Amén de perdonar, no es solo el perdón. Indulto es que vos disculpas a una persona, pero no solo la disculpas, sino que le borras el récord, o sea, no queda manchado. Ese récord no te queda reporte de nada, queda como si nunca hubiese sucedido. Y vamos a entender por qué, porque cuando vos juzgas y decís, esa persona no se lo merece, esa persona no debería tener eso, automáticamente estás diciendo que vos no deberías tener eso. Por eso hay personas que tienen características sin darse cuenta de manera intuitiva muy buenas, como por ejemplo es tener la capacidad de celebrar que la persona con dinero gane dinero. O sea, es lo que se conoce como la celebración de los ricos. Es alegrarte por el rico, alegrarte porque es como que si alguien gana el baloto, te alegrás, pero no lo tenés que ver como que alguien se ganó. Es un nivel de conciencia tuya que está experimentando esa emoción de haberse ganado el baloto. Si lográs tener esa unión y no verlo como algo diferente, te lo aseguro, en algún momento vos podrías llegar a ganar el baloto. Solo porque te estás uniendo y estás reconociendo que el otro es un nivel de conciencia tuya. Bien. Entonces lo que existió fue ese deseo de compartir. Se arma lo que se conoce en Kabbalah como la vasija, como el recipiente que recibía esa luz infinita. Había un dador infinito, un recipiente donde se recibía de manera infinita. Este recipiente también quiere dar, comienza a generar una fricción con esa fuente que le daba de manera continua. Esta vasija explota en ese deseo de querer dar. Y digamos, acá hacemos el paréntesis, y ese paréntesis es cuando se hace el juramento, o más que el juramento, cuando se le explica a la vasija, porque la vasija tiene que recurrir nuevamente a esa luz infinita y decirle nada, necesito armar un mundo, o sea, necesito armar una ilusión, y eso es muy importante que entendamos que esto es una ilusión. No una ilusión como algo que no tiene valor, sino ilusión a modo de escenarios que nos van a poder llevar nuevamente a un nivel de conciencia, o donde vamos a recuperar ese nivel de conciencia, donde vamos a elevarnos y vamos a entender de verdad el placer del dar realmente. Hoy tenemos una lucha porque nuestra esencia es el recibir, pero en un momento vamos a refinar esa esencia y vamos a entender la importancia del dar, no solo de recibir. Y de ahí hablamos que se divide el recibir de manera egoísta y el recibir para dar. El recibir para dar. Recuerden este concepto. Les voy a dar un ejemplo del recibir para dar. ¿Qué quiere decir recibir para dar? Hagan de cuenta, no sé si me la querés escribir rápido, Sergio. ¿Cuál es tu comida favorita? O José, Andrés, no sé cuál es tu comida favorita. Sergio Mejía. Alguien que me escriba cuál es la comida favorita. Entonces, no sé, vamos a suponer que Carito Hassan, bienvenida. La comida preferida de Sergio. Me da un segundito acá porque se me perdió, lo tenía. Sí, Sergio. Vamos a suponer que la comida preferida de Sergio, no sé, es el churrasco con ensalada. Yo digo a Sergio, venite esta tarde y nada, y charlamos y parchamos un poquito. Yo en el fondo quiero hacer un agasajo a Sergio. Yo lo que quiero es atenderlo. Como yo sé que a él le fascina el churrasco con ensalada, ¿qué le tengo? Churrasco con ensalada. No le digo nada. Sergio sabe que tiene que venir en la tarde noche a mi casa. Como yo nunca le dije que le voy a invitar a cenar, entonces él pasa por su casa y cena.
él ya cena, se llena, y cuando viene a mi casa yo lo recibo y le digo, te tengo una sorpresa, y le muestro la cena, le muestro el comedor y le muestro que le tengo lo que a él le gusta, el churrasco con ensalada. Si él logra percatarse que es importante para mí, que lo que yo quería era tener un detalle con él y que le estoy haciendo lo que más le gusta a él, él no va a decir que ya cenó. Se va a hacer el tonto, él va a decir como, no, perfecto, le digo, ya cenaste, decime que no. Y él va a decir, no, justo no cené, por más que esté lleno. Él va a comerse su comida, que es su comida favorita, aunque está muy lleno, él va a comerla. ¿Por qué? Entonces, ese es el ejemplo de recibir para dar. En el recibir de él, realmente lo que hay es la intención de darme, de no quitarme la alegría del agasajo que yo tengo como dador. Entonces, muchas veces es importante entender que hay ese nivel de recibir para dar. Ese es el nivel que todos tendríamos que experimentar con la divinidad. ¿Qué quiere decir? Todos tendríamos que experimentar el nivel de sentirnos literalmente en el paraíso. Ojo con esto, o sea, chicos, sentirnos satisfechos. Recuerden, Sergio es como que ya había cenado y él llega y él ya estaba saciado. Y aunque estaba saciado, comió solo para darme la oportunidad de que yo dé y no quitarme la alegría del dar. Digámoslo, aunque era su comida favorita, estaba haciendo un esfuerzo. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Nosotros primero debemos llegar a la expresión máxima o mínima o básica de que de verdad estamos en el paraíso, de que de verdad metafísicamente somos abundantes, de que de verdad lo tenemos todo, y desde ahí permitirle a la luz que nos dé con abundancia. Porque recuerden, hay algo que no ha cambiado y es muy importante entenderlo. Lo que no ha cambiado nunca es el éxtasis, es el placer de la fuente. Ojo, porque se habla de que la vasija se rompió, pero nunca hemos hablado que la esencia de la fuente haya cambiado. Esto es muy importante. Si hacen un clic, chicos, si solo meditas, es más, mientras que estaba hablando, se me estaba ocurriendo que la próxima quiero hacer la meditación. Es como que, no sé si tal vez en la mañana nos alarguemos un poquito más, pero quiero hacer las meditaciones. Voy a poner una agenda y voy a llevar un récord, digamos, como de los conceptos de un ABC. Quisiera hacer como unas meditaciones de un ABC que tendría que tener cada principiante para empezar a abrirse a esa luz. ¿Recuerdan que hablamos en el mentoring? Incluso creo que en algunas clases de Kabbalah he hablado, yo siempre hablo de esto, y es que se dice así, que los pobres son los mayores egoístas. ¿Por qué? Porque muy en el fondo no se abren a recibir. El pobre es el mayor egoísta porque no se abre a recibir. Chicos, ojo que este concepto nunca lo había explicado así. Está muy bueno y tiene que ser muy impactante para nosotros el entender que la fuente nunca ha cambiado su estado esencial de dar. ¿Ok? Por lo tanto, si logramos hacer una meditación profunda, nos vamos a unir y tenemos que entender el placer. Les dejo un ejercicio y es que logren tener asociaciones. Hagan de cuenta, si sos un padre, hacelo con tu hijo. Si sos un hijo, hacelo con un amigo. Si sos un novio, hacelo con tu novia. O sea, es empezar a entender, dale a tu cerebro ejemplos de decir, bueno, pará, ¿cómo sería? Yo como papá le quiero dar una sorpresa a mi hijo y le compré algo que él quería. Y tal vez él ya comió o ya se lo compró, pero en el fondo yo no quiero que me quite ese placer de haberle dado algo. ¿Qué placer siente un padre cuando le puede dar algo que su hijo de verdad quería? Pensá en eso. Pensá en el placer que tiene un novio cuando de verdad le quería dar algo a la novia y lo logra. ¿Qué placer tiene la novia cuando le quería dar algo al novio y lo logra? ¿Qué placer tiene el compañero cuando vos como amigo le logras hacer un favor o dar algo a tu amigo? Primero, pensá en eso, en el placer. O sea, y es muy importante que lo maximicemos
Porque esto está muy, ¿saben? Está muy bueno. El tema de decir, pará, tengo que entender que hay una energía continua hoy que se muere por dar. Hay una energía que la esencia es dar, dar, dar. La voy a aprovechar, si no otro lo aprovecha, pero hay que entender algo, que ese dar es infinito, ese dar no es limitado, hay para todos, para todo aquel que se abra de verdad a recibir. Entonces tenemos que empezar a trabajar en nosotros. El problema entonces no es la fuente, el problema somos nosotros porque tenemos esa dicotomía. Muchos se les ha pasmado el concepto de recibir y otros lo tienen totalmente anulado porque es un concepto de recibir de manera egoísta. Y otros generan una dicotomía entre el recibir y el dar y es como que no saben cómo manejar esto, ¿ok? Pero está copado esto está bueno, chicos, porque acá, o sea, mientras que lo explicaba, mi cabeza decía, claro, es como diciendo, si la gente trabajase solo en ese punto ya sería un golazo. Entonces, por favor, si hay algo lindo que salió de esta clase, así haya sido media interrumpida, es este concepto, y es entender que hay una energía que siempre quiere dar. El tema es, eso es lo importante. Ok, ahora, ¿cómo voy a engancharme? ¿Cómo me voy a alinear para recibir toda esa bondad infinita? Por eso se llama Ein Sof, como la luz infinita, el bien infinito. Entonces recuerden el ejemplo que di. Sos esa persona que tal vez ya comió, pero es tan de buen corazón, sos de tan buen corazón, que volvés a comer para no quitarme el placer de haberte dado. No le quitemos el placer a Dios de dar. Recibamos aunque estemos llenos. Es más, la mejor manera de recibir es de verdad estar llenos. ¿Cómo estoy lleno? Entendiendo y haciendo un trabajo, chicos. Acá viene la segunda clave y es, tendríamos que hacer una meditación profunda para convencerte, para que Betty diga, Betty entiende, Kevin entiende, Pacho, Francisco entiende, Olga, Carito, Astrid, todos. Es decir, como, hoy yo tengo que entender, enfoque, hagan una meditación si quieren cuando termine la clase, decir, juepucha, tengo que entender que lo tengo todo, que estoy en el paraíso, que mi campo mórfico es abundancia, solo que no lo estoy logrando ver, solo que en el mundo de la formación la estoy chingando, pero no es algo que no se pueda arreglar, pero arranca desde el cero, o sea, ve a esa parte cero, como diciendo, ok, este proceso lo tengo roto, pero me voy a ir arriba. Y lo más importante de irte arriba es que afiances en tu mente, en tu motor de pensamiento, lo que yo tanto insisto, y es la sensación de abundancia. No importa lo que haya a tu alrededor, no importa lo que haya en tu mesa servido, no importa el barrio en el que estés, no importa la poca o mucha salud que tengas, bueno, mucha es genial, la poca salud que tengas, no importa si no tenés pareja, lográs sacar todo eso y quedar en una isla como si estuvieses en una silla con todo blanco nada más. Y lográ alinearte con el concepto de paraíso. Fui creado en el paraíso, fui creado teniéndolo todo, fui creado sin ninguna necesidad. Quiero que alguno me diga acá y me escriba, por favor, si recuerda a los 3 meses haber tenido hambre. Si recuerda la sensación de hambre o si recuerda la sensación de hambre mientras que estaba en la panza de su mamá. Quiero que alguien me diga si en ese estado recuerda una sensación de escasez. Si la panza de tu mamá fuese como el Edén o tus primeros años fuesen como el paraíso, tuviste todas tus necesidades suplidas. Y en un nivel donde ni siquiera había nivel de conciencia. Entonces tenías todo suplido. ¿Sí me explico? Entonces si logras entender eso, logras concentrarte y entender que así fuiste creado y logras llenarte de esa abundancia, el segundo paso será
entender el concepto de la vasija. El concepto que tu esencia para, ojo acá, ojo con esto, y es para que no hayan cargos de conciencia. ¿Por qué? Chicos, porque hay creencias muy ocultas del famoso merecimiento, y entonces la idea sería que hoy hagas la paz con vos mismo y en una meditación profunda diga, ok, hoy yo lo tengo que aceptar. Y es que mi esencia es de recibir desde la abundancia, recibir porque tengo que generarle placer a la fuente. Entonces, si sos un tipo que no quiere recibir solo para sí, sino que ya entendió, y es, ok, voy a ser creativo porque quiero dar, siento especial, conecto con eso que soy especial. Por eso es tan importante tener el alma para que active esas rutas neuronales, y más que rutas neuronales, esas habilidades creativas. Entonces, cuando logras tener esa capacidad, esas habilidades cognitivas de sentirte un dador, automáticamente el mayor cambio que un ser humano puede tener en su ser, porque créanme que se siente, es cuando de alguna manera logras tener emuná, hay como que una fuerza se interioriza en ti, es como que adquieres un nivel de fuerza donde ahora tenés la capacidad de dar, donde de alguna manera tu pensamiento cambia y ya no estás solo pensando en lo que necesitas, no estás solo pensando en lo que se hace falta, sino que, ojo con esto, porque este pensamiento de dar es un poco elaborado. Me refiero, no que estés diciendo cómo puedo ayudar a la persona, esto no es de ir y darle comer a los pobres, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de tener buenas acciones con las personas, no estoy hablando de darle dinero a las personas, no estoy hablando de ese dar. Estoy hablando de un dar más elevado, intelectual, de una fuerza donde te hace sentir un ser humano superior y te hace sentir que puedes impactar a la humanidad con un invento, se te ocurre algo. Eso es el dar, es cómo puedo ayudar a la humanidad. Automáticamente eso te transforma en una persona que comienza a ver a su alrededor de una manera diferente y que comienza a captar las necesidades en un aeropuerto, en una terminal, en un hospital, en la humanidad en sí. ¿Qué necesidades hoy tiene la humanidad, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser las nuevas aplicaciones que se van a crear por personas de alguna manera que tienen la capacidad de percibir? Cuando salga una nueva aplicación vos vas a decir, claro, algunos dirán, uy, a mí se me había ocurrido, pero no te animaste a formarlo. Otros dirán como, ¿por qué no se me ocurrió? Claro. ¿Por qué no se te ocurrió? Porque tal vez no tenías los ojos abiertos a ese punto, digámoslo, ¿sí? A ese nivel. Si se te ocurrió y no lo hiciste, es porque tu mundo de formación obviamente tiene problemas. Entonces, si partimos desde esta base, y esto es muy importante, entender que la fuente no ha cambiado y que quiere dar, y que el mayor placer que se experimenta es el que recibas, ya tienes, desde mi punto de vista, ya tienes un paso grande, un primer paso dado muy importante. ¿Qué tendrían que pedirme ustedes desde mi punto de vista? Decir como con desesperación prácticamente, decir, bueno, Moisés, meditemos cómo hago para entender el concepto, para tener la profundidad del concepto de sentirme saciado, de sentirme en el paraíso y entender que quiero dar, ¿sí? Entender que quiero transmitir. Eso es lo más importante, ¿sí? Bien, entendiendo este concepto, una vez que se arma esta dinámica de fuente, de vasija, la vasija explota, y hoy tenemos esa dicotomía. Entonces, quiero recibir para mí porque es mi esencia, pero debo vencer el cargo de conciencia de recibir. Debo amar recibir, pero porque estoy unido a la fuente. Ojo con esto. Debo amar recibir, pero como una relación de amor, de afecto. Chicos, si lo logramos hacer, ahí van a entender por qué la última definición de dinero es yo soy mi dinero soy yo, para los que han tomado mentoring. Ahí van a entender por qué tienen de alguna manera que estar unidos al concepto de amar el dinero, o que el dinero es la representación de sus emociones. ¿Por qué? Porque si generas
En el mes de septiembre hay un acróstico, los alumnos viejos se van a acordar, pero cuando llega septiembre, que llega Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah, perdón, que comienza el mes de Elul, se llama así el mes de Elul, hay un acróstico que se llama Ani Ledodi Vedodili. Ani Ledodi Vedodili. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy de mi amado, presten atención, y mi amado es para mí. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí, no es mío, es para mí. Yo soy de mi amado, yo estoy unido, yo soy de mi amado, yo sí pertenezco a él y él es para mí. O sea, está para mí. Entonces, chicos, si entendemos esto, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación de amor. Entonces, desde el amor, por amor, te abres a recibir. Eso es importante. Entonces, en ese abrirte a recibir ya no habrán cargos de conciencia. Entonces, el primer paso es sentirte realmente especial. ¿Sí me explico? Es sentirte con el derecho de recibir para poder dar. Ese derecho de recibir para poder dar, si yo soy de mi amado y mi amado es para mí, tiene que ver, chicos, con sentirte especial, o sea, tener esa parte de alma que está en vos. Si no hay, denme un segundito. Si no hay esa parte de alma que está en vos, ¿cómo puedes pertenecer al amado y cómo vas a dar? Entonces, tu dar, otra vez, tiene que ser un dar importante. Y el dar empieza con observar al otro. El dar empieza con darte cuenta que estás unido al otro y cómo puedes suplir esa necesidad. Entonces es un ejercicio de conexión, es un ejercicio de conectividad, de comiences a romper la ilusión de que estamos separados o de que estás separado, y a romper la ilusión, sino entender que todas las personas son fragmentos de tu propia conciencia. Entonces vos me tienes que ver a mí como un fragmento. Hay una parte tuya que puede ser mentora, hay una parte tuya que puede ser millonario, hay una parte tuya, un segundito que quiero ver. Entonces, cuando logras entender esto, avanzas muy rápido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di del baloto? Hagan la prueba. Alguien se los gana, celebren que alguien ganó, celebren que una parte suya ganó eso. Ustedes no entienden el poder metafísico que tiene. Cuando celebran que alguien ganó, pero lo sientes como una parte tuya y logras imaginar, recuerden, el cerebro no puede hacer nada que no entienda. Otra vez, el cerebro no puede hacer nada que no entienda. Si ya comienzas a entender que todos estamos unidos, comienzan a activarse esto que te digo, estas funciones cognitivas diferentes, donde entonces, aunque estés en la distancia, comienzas a sentir una alegría, pero sobre todo, comienzas a tener lo que se denomina afinidad de forma. ¿Afinidad de forma con qué? Con el éxito, con la alegría, con el haber ganado, porque es más, la energía del dinero es alegría. Y por eso les decía cuando venía en el taxi, que la mayoría de personas lo primero que hace es entristecerse. Vean qué tan alegres pueden ser. Pónganse en metas chiquitas, chicos. Si queremos hacer que de este Facebook, yo sé que tal vez algunas personas pudieron haberse enojado un poquito porque, repito, quise hacer todo lo posible, tenía ideado estar, tuvimos un tema de comunicación con el horario del vuelo, pero aún así, de alguna manera me adapto y no quiero que se pierda el momento que estaba destinado. Si logramos superar todas las dificultades, siempre, es una ley de la vida, uno logra que sea provechoso el tiempo invertido finalmente. Eso es lo que se conoce como pelar cáscaras, ¿no? Entonces, a lo que voy es, pongámonos metas. Entonces tenemos la meta de la meditación, de meditar sobre el tema de que
el dador siempre quiere dar y yo como vasija entender qué posición tengo que tomar. Pero lo segundo es la acción de decir, bueno, ¿qué tanto me ha golpeado la vida? ¿Qué tanto me ha golpeado la mentalidad como para haber perdido esa alegría? Porque recuerden, el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Y un niño en su esencia intrínseca es feliz, siempre está saltando, siempre está inquieto, siempre está haciendo algo. Eso es también lo que atrae felicidad. Entonces fíjense qué pueden hacer. Por ejemplo, yo me fui a esos parques, vieron que hay en unos centros comerciales, unos lugares donde hay como hay cosas donde uno puede saltar, como unas piscinas de pelotas, de ejercicio, no son extremos, ¿saben? Pero puede saltar por lo menos. Yo por mucho tiempo saltaba. Yo iba a ese lugar para recobrar mi energía, mi estado de ánimo. Coincidió que pasó con un cliente, pero estuvimos como 15 días yendo prácticamente casi todos los días por Chapinero, donde buscábamos, íbamos a stand comedy para matarnos de risa. O sea, fue un momento intenso donde yo hablaba y decía, bueno, no importa el problema, ¿por qué pierdo mi felicidad? No importa lo que esté viviendo, ¿por qué tendría que perder esa alegría que me caracterizaba o esa felicidad? ¿Por qué? Porque por eso los adultos nos fruncimos, ¿sí? Porque siempre estamos como enojados, porque de alguna manera justificamos que nuestro estado de humor sea nocivo. Es más, si hacen un ejercicio, un adulto puede estar alegre con otro adulto. Si yo te invito a tomar una cerveza o a comer una reunión, vos por formalidad vas a sonreír y te vas a obligar a estar bien. Pero si yo te pongo a un niño chiquito a que juegues o a que estés con tu hijo, vos vas a ver que la alegría de tu hijo te irrita, te va a generar irritabilidad. Tu hijo va a querer jugar, tu hijo va a querer sonreír, va a querer hablar, va a querer hacer cosas y a vos te va a irritar. ¿Por qué? Porque realmente no hay afinidad de forma. Ahí vas a entender de manera real si tienes afinidad de forma o no con la alegría. Por ejemplo, antes de venir, temprano como a las 4, yo estaba jugando, tenemos una cancha de squash y yo juego a la pelota con mi nene y lo utilicé como terapia. ¿Por qué? Porque hace un tiempo yo decía, como cansado, tengo que jugar con él, como una tarea más. Y una persona me hizo recordar que los niños te recargan, pero todo depende de vos. Y me dijo, no, él no te cansa, te recarga. Y ¿saben? Fue algo maravilloso porque empecé a jugar con él de nuevo con otra mentalidad. Y dije, claro, no, él es un transformador y nada, me voy a recargar con él. ¿Ok? Entonces empecé a jugar con otra, literalmente entregándome al juego. Eso es lo que hice. Y sí, me recargo, me río, me tiro, empecé a sentir incluso más vitalidad en mi cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? La alegría, pongamos un medidor de cómo estamos con la alegría. Busquen un sobrino, busquen a alguien, miran de verdad qué tan afinados o no están con una alegría genuina, sincera. Y preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué perder la alegría? Si de todas maneras, digámoslo así, no vas a comer, si tienes necesidad o te van a hipotecar, o lo que haya de pasar va a suceder. Lo único que recuerdan es muy profundo lo que enseña la Kabbalah, que el único libre albedrío que tiene el ser humano es decidir ante una situación si se pone feliz o se pone triste. ¿Qué enseña la Kabbalah? Que si te pones feliz, las decisiones que tomes aún en esa situación de dificultad serán buenas. Pero si te pones triste, las decisiones que tomes a partir de ese estado no serán buenas. O sea, para que veamos la importancia de la alegría y para que veamos que dice que el ser humano solo puede utilizar su habilidad o su poder de libre albedrío ante una situación. O sea, te están diciendo lo único que vos puedes decidir y lo que está en tu dominio es ser alegre o estar triste ante una situación. O sea, te están diciendo como el único que decide si va a entrar al reino de los cielos, o sea, tu propio reino, a una vida sin problemas, sos vos. ¿De qué depende? De si logras estar alegre o triste ante situaciones de la vida.
Ojo con eso. Es muy importante, chicos. Bien. Entonces tenemos el tema de la alegría, el tema de trabajar para sentirnos en nuestro campo mórfico abundantes. Tercero, el tema de aceptar sin cargo de conciencia que deseamos recibir, que nuestra esencia está bien es recibir, y desde esa llenura del paraíso deseamos recibir para impactar a otros que no han logrado darse cuenta de eso. Y cuarto, entender que nunca ha cambiado la esencia de ese Ein Sof, de la luz dadora. Entender es no perder la oportunidad de decir, hay una luz que desea dar, o sea, hay un tipo que te está diciendo, quiero hacerte millonario, pero no depende de mí, depende de vos. Otra cosa es que te dijeran, bueno, nada, mira, ahí los lunes a veces quiere dar, los miércoles no, hay que agarrarlo a ver cuándo quiere dar. No, vos puedes hacer que esa luz infinita baje y se manifieste. ¿Cómo? Ya entra la mecánica. Por ejemplo, entendiendo cómo funciona el proceso de los 4 mundos. Entonces recuerden, ¿cómo son los 4 mundos? El mundo de la emanación, que ahí lo deben tener en el documento, igual lo vamos a ver, ya para la clase que viene voy a tener una tableta. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Entonces se diría que está el mundo de la emanación, que es el pensamiento seminal. El pensamiento que más logras captar sería el mundo de la formación, que pertenecería a la mente, que es cuando le empezás como a dar forma a algo, ¿ok? Entonces recuerden lo que se enseña en Kabbalah, y es que el hombre no genera ninguna idea. El ser humano no genera ideas. Nosotros no generamos ideas. No creamos ideas. Nosotros lo único que hacemos, de alguna manera, es captar ideas. El ser humano no genera idea, sino que el ser humano capta. ¿Ok? Dame un segundito. Si me estás esperando arriba, tienen acá. ¿Me estás esperando a mí? No, es para mí. Sí. Entonces, el ser humano, recuerden, el ser humano no genera, capta. Primer punto. Entonces, me llegó una idea, se me ocurrió algo. Ese es el mundo de la emanación. Mundo de la formación, aquí le comienzas a dar forma. Cuando ya le das forma y decís, ya sé cómo es, empieza el proceso creativo. El proceso de la creación, me confundo siempre. Entonces, aquí en la mente le comienzas a crear. Dices, ok, llegó la idea y la comienzas a crear, a decir, bueno, si es la casa, si es un proyecto, decir, bueno, tendría que ser de esta manera, tendríamos que hacer esto. Y cuando ya tienes un boceto en la mente, comienza el mundo de la formación, que es lo que se conoce como los planos. Empezás a hacer el plano. El mundo de la formación son las 6 emociones, que ahí es donde todo el mundo de alguna manera se chinga. Pero todo eso es ¿para qué? Para conectar. Ojo, porque ahí se van a dar cuenta que hay una similitud con la ciencia, o sea, en cómo funciona el cuerpo humano. Es para conectar la idea seminal con el órgano sexual. Recuerden, nosotros los hombres, si lo analizamos de esta manera, tenemos 2 cabezas. Esta cabeza capta la idea seminal. ¿Por qué se llama idea seminal? Porque es como el semen, porque es como la gota, ¿sí? Y científicamente, si ustedes investigan, el semen no se genera en los testículos. El semen es la acumulación de una idea. Cuando tienes un hijo, tiene que ver en qué momento estabas, qué estabas pensando, qué idea. Es más, se dice que el único espermatozoide, que es el que fecunda, es el que logra contener la idea de ese momento. Así que tu hijo no es otra cosa, eso es otra clase que vamos a ver más adelante, que es la importancia de la sexualidad, cómo se maneja la sexualidad a la hora de concebir. Entonces, pero en sí el semen es la vasija de ese pensamiento seminal en la acción. Entonces, el hombre lo que hace es sacar lo que se conoce como la leche creativa, que es un líquido que es como una leche, ¿ok? Pero que no da vida en cuanto al sustento. Eso es la leche de la mujer. El hombre es leche de vida, creación, la fuerza, ¿sí? Dar vida a algo. Entonces, en nuestro cuerpo tendría que ser, me llega la idea seminal, le doy vida.
Pero cuando comienza a pasar por los mundos, a veces el mundo de la creación está bien, pero cuando llega el mundo de la formación, acá es donde se desajusta y sale cualquier cosa. Entonces, el estudio de la Kabbalah lo que va a hacer es centrarnos en el estudio de estas 6 emociones. ¿Por qué? Porque esto tendría que ser como nulo en nosotros. Tendría que llegar la idea y la fuerza de la idea tendría que ser tan fuerte que conecte de una vez y le demos vida. O sea, lo creemos aquí en nuestro mundo. Bien. Entonces, por ahora vamos a ver ahí y vamos a empezar a compenetrarnos un poquito en el estudio de lo que se conoce como el mal. ¿Qué es el mal? El deseo atzmi, el deseo de recibir para mí solo, el deseo de recibir porque siento que estoy desconectado del resto de la humanidad. No me siento integrado, estoy desconectado, siento que no alcanza para todo, o sea, en mi interior no estoy conectado con lo que se conoce como el flujo infinito. Y debes trabajar hasta que logres entender que es un flujo infinito. Por eso la mayoría de personas, si le ponen atención, la palabra más recurrente o el pensamiento más recurrente en su mente es: se me acabó el dinero. Hasta que se acabe el dinero. Hay que cuidar que no se acabe el dinero. Chicos, 90% del mundo piensa en hasta que se acabe el dinero. Y los Illuminatis, las personas que entendieron este juego, ¿qué hacen? Crean el dinero, lo imprimen, porque entendieron que el dinero nunca se acaba. El dinero es simplemente la vasija de algo, ¿ok? Pero el dinero nunca se acaba, el dinero es un recurso ilimitado. Pasa que hay que entenderlo de la manera correcta. Tengo que entender de manera correcta cómo funciona esto del dinero. Entonces es imposible, chicos, ojo con esto. Si no hay afinidad de forma, ¿cómo te va a llegar algo que es ilimitado si vos en tu concepción lo que tenés es que el dinero siempre se acaba? Lo que tenés es que el dinero siempre es limitado. No hay afinidad de forma. Una persona, un empresario, dice: no, en los bancos siempre hay. Por eso ustedes ven que hay personas que tal vez no son brillantes en los negocios, se hacen perder plata, pero sí son brillantes en algo, en levantar dinero, en conseguir dinero. Cuando hay esas grandes personas, esos grandes centros de personas que se dedican a tomar dinero, es como que si fuese una magia, todo el mundo da. ¿Por qué? Porque hay afinidad de forma con el tema de flujo infinito, ¿ok, chicos? Entonces vamos a practicar, ya sería un quinto concepto. Vamos a practicar estos 5 conceptos, démoslo vuelta, rumiemos para ir generando desde el principio afinidad de forma, ¿ok? Chicos, si quieren pongan comentarios, ayuden. Sé que estuvo un poquito como atropezada la clase de hoy. Igualmente la vamos a repetir, no pasa nada. Chicos, recuerden, este es mi hobby. La vamos a repetir, no pasa nada, pero si quieren escriban en los comentarios para que las personas tal vez que entraron antes y que no volvieron a entrar no se pierdan esta última parte, como vean la última fracción de la clase para que los compañeros lean simplemente. ¿Listo? Chicos, un abrazo grande, nos vemos el lunes que viene en nuestra meditación, que ya la voy a organizar con estos conceptos, y bueno, y arrancamos, ¿saben? Con esto, voy a hacer las meditaciones, voy a unir a las meditaciones de los lunes, voy a unirles como estos fragmentos que deberíamos ir interiorizando, como para hacer muy programado este ascenso. Recuerden, ¿cuál es el propósito de estar en este grupo? Recibir intelectos divinos. ¿Cuál es el propósito de estudiar Kabbalah? Ser asequible, tener un alma. ¿Qué es el propósito de este curso? Salir de la limitación, tener afinidad de forma con lo ilimitado, con lo abundante, pero sobre todo, lo más importante para mí es hacer parte de lo que se denomina Israel, tener un alma especial que te va a permitir navegar por arriba de todo el caos que sufren muchas personas y más en este tiempo, ¿ok? Así que, chicos, un abrazo, gracias por su comprensión, Dios los bendiga. David, creo que entraste a lo último nuevamente, mírate esta parte que estuvo genial. Dios los bendiga, chicos, espero que estén muy bien.